La Estación Azul. La Estación Azul. Pues muy buenas noches a todos los oyentes de La Estación Azul. Con vosotros, Javier Lostalé e Ignacio Elguero. Hoy va a estar, esta noche, recitando sus poemas y repasando su vida y su obra, el poeta Antonio Martínez Sarrión. En La Estación Azul, la presencia de Antonio Martínez Sarrión nos permite seguir el camino de medio siglo de poesía y entender en sus múltiples variaciones y modulaciones la relación entre escritura y realidad histórica. Del mismo modo, nos servirá para reflexionar sobre la autonomía del lenguaje y la función de los poetas. La poesía de Antonio Martínez Sarrión es compleja, pues es muy rica en referencias culturales y en registros lingüísticos, y en ella se aunan la reflexión, la ironía, la crítica y la pulsión íntima. Todo ello sin menoscabar nunca el efecto principal de un poema, la emoción. El repaso esta noche a la obra de Antonio Martínez Sarrión servirá a los que dirigimos este programa para ser conscientes de cuánto es lo que ignoramos, y a todos vosotros, amigos oyentes, a los que siempre tuteamos, como esperamos hacer con Antonio Martínez Sarrión, si nos lo permite, para veros impulsados a leer la obra, si no lo habéis hecho ya, de este poeta un día novísimo, y para valorar la poesía como una claridad que viene del cielo, como diría Claudio Rodríguez, o de cualquier otra parte, como una claridad que nos hace ver y leer el mundo de un modo diferente. Antonio Martínez Sarrión nació en Albacete en el año 39 y se dio a conocer como poeta a finales de los años 60, con el libro Teatro Operaciones, en el 67 concretamente, al que siguieron otros libros, recordemos Pauta para conjurados, Una tromba mortal para los balleneros, Horizonte desde la Rada, de Acedía, Ejercicio sobre Rilke, Cantil, Cordura y Poeta en diván. Ejercicio poético acompañado por sus diarios y libros de memorias como Infancia y corrupciones, Una juventud, Jazz y días de lluvia, Cargar la suerte o Una juventud. Diarios y libros de memorias muy interesantes para iluminar la vida y la obra de Martínez Sarrión. Pues, don Antonio Martínez Sarrión, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en la preparación de este diálogo contigo, salpicado de lectura de tus poemas, nos vamos a apoyar también en el libro de cátedra, Última Fe, antología poética, que recoge tu obra entre el 65 y el 99, y es una edición de Ángel Luis Prieto de Paula. Vamos a ir repasando alguno de esos libros. Antonio, ¿cuesta reconocerse en esos primeros libros cuando ahora uno los relee? No sé si cuesta reconocerse. Lo que sí produce es una tribulación muy fuerte, de manera que cuando yo tengo que proceder a una antología o a dar poemas para una antología, aunque yo no los haya seleccionado estos de cátedra, pero sí los he corregido o los he visto, lo que es difícil soportar, y algunas veces he caído en las sensaciones de hacer por lo menos correcciones puntuales y en alguna ocasión la supresión del poema entero, lo cual, bueno, cuenta mucho o dice mucho respecto a la lejanía. Parece que hay una línea, o por lo menos yo me reconozco en una línea continua, pero en los últimos poemas, ya veremos cuando pasa el tiempo y si hay ocasión de comprobarlo, he hecho menos correcciones, e incluso en zonas enteras o en tramos enteros no he tenido que tocar. Tu misma obra ha ido sufriendo o ha ido acomodándose, entre comillas, a la evolución de la poesía desde aquella época de los novísimos, y desde una poesía a veces más vanguardista por otra poesía ya más directa, también con influencia de lo social, en fin. Es decir, que ha habido muchos registros a lo largo de tu obra, a lo largo de estos años. Esa evolución, ¿cómo la ves ahora? ¿Ha sido algo natural, surgido de dentro a fuera? Sí, ha sido algo natural, con estrategias muy concretas que luego diré o que señalaré respecto a cortes de la línea en que yo estaba instalado, por ejemplo, en los 90, que es una línea de mayor legibilidad, de menores alusiones herméticas
o que el lector tenía que completar a través de una especie de, más que cultura, erudición, etcétera. Y en esa época de los 90, alguna irritación provocada por el dictado, que fue igual de absurdo respecto a la poesía social o la poesía novísima, naturalmente todos esos dictados, al ser modas, o al ser manifiestos, o al ser corrientes literarias, no es raro que haya un especial énfasis en los que lanzan esa propuesta, que naturalmente es destitutoria, de alguna manera, de corrientes anteriores. Yo me fui decantando hacia una mayor legibilidad. Algunas veces perdonad la redundancia, algunas veces lo he dicho, porque, y además he citado también con redundancia a Goethe, diciendo: yo soy a aquellos que de lo oscuro a lo claro aspiran. Y yo tengo esa aspiración, evidentemente. Y además se me ha señalado por la crítica también que, bueno, que es un lenguaje más transitivo, que no es una empresa tan elíptica y tan hermética. Pero cuando se han planteado también de una manera arrogante postulados de legibilidad absoluta o de línea clara, vamos a llamarle así, que yo creo que eran en el fondo postulados políticos. Yo creo que en general, yo creo que el arte, sea como sea, hasta el arte más exento o más desligado, o que se quiere más desligado de la historia, o que lo es desligado de la historia, siempre por H o por B, de una manera explícita, de una manera tácita, es un arte político. No se puede evitar que la política, porque la política es el lenguaje mismo. Es decir, el lenguaje es naturalmente comunal, y por tanto es social, y por tanto es político. Lo que ocurre es que, bueno, hay señores que piensan y han pensado siempre que el lenguaje, equivocadamente, sobre todo en la lírica, es transparente, y hay señores más sagaces que han dicho: no, señor, es decir, el lenguaje no es transparente, el lenguaje es un vidrio bastante denso que, a través de la transparencia, lo que realmente ocurre son maneras, estrategias, modos que el poeta tiene que conocer, o que tiene que inventar, y en todo caso que tiene que utilizar. De manera que, como siempre es política la poesía, socapa de legibilidad y de línea fina, que también está, naturalmente, tampoco es original, no somos originales. Lo de la línea delgada, la línea fina, es un ataque virulento, porque viene del cómic. Es decir, hay un momento determinado que en la contracultura de los 60, cuando viene el repliegue y la glaciación de los 70 y de los 80 y de los 90, sobre todo los 70, a partir realmente de la revolución conservadora de Thatcher y de Reagan, se decreta que Crumb y que todos los para mí maravillosos anarquistas que habían hecho el cómic en California o en Nueva York no valen, y lo que vale es las aventuras de Tintín, claro. Ante una cosa así, yo, es decir, realmente me rebelé, porque claramente ya no, trasladando del cómic, como hicieron ellos, deslizando a la poesía, lo que trataban era de eliminar cualquier tipo de poesía que no fuera conformista socialmente, educada, para entendernos, coloquial. Pero sí, en los 90 sí hubo, contra toda una evolución que podríamos llamarle natural hacia la legibilidad, y que por supuesto no estaba orientada por las líneas finas o por la poética de la experiencia, etcétera, sí hice muy a propósito un libro que se llama Cantil. Que es un poema, en realidad. Que es un largo poema, y entonces me propuse claramente ser absolutamente hermético. Entre otras cosas, para dar, en el pequeño mundo de la poesía, que somos 500, para dar un mentis absoluto de mi parte a esa maniobra, digamos, rebajadora del sentido histórico, del sentido crítico, que siempre ha tenido la poesía. Sí. Vamos a ir a los inicios. Es cierto que quizá el novísimo, el Martínez Sarrión novísimo, que queda más lo que pudiera ser de los novísimos, ese culturalismo y ese barroquismo,
que quizá estuvo también más presentes en otros poetas de tu generación, que yo lo veo más en Pauta para conjurados o Una tromba para los balleneros. En tu primer libro, En teatro de operaciones, del año 67, lo publicas en El toro de barro. El título remite a esa idea de representación. Cuando yo lo leo, por ejemplo, ese libro en los años 80, a mí me parece, los que empezábamos a escribir poesía entonces, los jóvenes y adolescentes que nos empezamos a interesar, a mí me parece un libro fresquísimo, ¿no? Pero también tenía, y además lo he releído y me ha gustado encontrarme con eso, pues una especie de base social. Todavía no estaba ese Martínez Sarrión más revestido, como digo, de ese culturalismo posterior, ¿no? Era de esas opalandas posiblemente prescindibles del culturalismo posterior, todo se ha dicho. Pero era un libro, Antonio, Teatro de Operaciones, muy fresco. A mí me llegaba como una poesía nueva, desde luego algo que me animaba a escribir, y nos pasó a muchos poetas que empezábamos entonces. Sí. ¿Lo ves así ahora? Sí, lo veo así. Lo que yo hice con Teatro de Operaciones, aparte de ser un libro en claves autobiográficas, de pequeños relampagazos, de mis momentos epifánicos que recordaba. El cine de los sábados. De mis vidas y amores, y de los amores infantiles, como decía Baudelaire, sí. El Vert Paradis de Amours Infantines, que es uno de los grandes versos de Baudelaire, el verde paraíso de los amores infantiles. Bueno, pues el verde paraíso de los amores infantiles está un poco conjurado, para hablar en términos también que son algo míos, conjurado o puesto de relieve o exorcizado, para bien y para mal, en ese libro. Y en ese libro, naturalmente, utilicé en influencias vallejianas, incluso en citas vallejianas. Vallejo era un gran poeta de mi adolescencia, de 16, 18, 20 años, era un deslumbramiento totalístico, pensando que es uno de los 3 o 4 grandes poetas del idioma, con una mezcla que a mí me dio resultado, por lo menos, y parece ser que el libro, y tú me lo has dicho, y otras personas, se conserva fresco, con travesuras, vamos a llamarle así, que venían de la vanguardia clásica. Es decir, tanto de poetas franceses que nadie cita y que a mí me gustaban mucho, que eran Philippe Soupault o Robert Desnos, como de la tradición postista española, es decir, de Ori, de Chicharro, de Ángel Crespo, en los primeros tiempos de todos ellos, y sobre todo de Gabino Alejandro Carriero, que fue mi maestro y mi amigo íntimo, y fue el que realmente me desasnó y me hizo ver muchas cosas a mi llegada a Madrid y a mi frecuentación casi semanal de su casa y de sus archivos. Me descubrió, por ejemplo, a Eliot, me descubrió, por ejemplo, a Pessoa, que era un joven de 22 o 23 años que venía con el pelo de la dehesa, después de saberme mis clásicos de la poesía social, mi Otero, mi Celaya, mi Neruda, mi Vallejo, mi Nicolás Guillén, y entonces estos me enseñaron los grandes maestros de la tradición europea. Fijaos la categoría de Pessoa o de Eliot, y también su propia práctica poética, que tenía que ver mucho con la travesura, con el trabalenguas, inclusive con el juego lingüístico. En cualquier caso, son técnicas que ya empleado, por supuesto, el dadaísmo en todos los registros, más el Duchamp era un genio en este tipo, que era de descoloque absoluto respecto al posible lector o auditor. En último término, si la poesía no descoloca respecto a hábitos mentales y hábitos emocionales y hábitos cotidianos, en último término, pues yo creo que no sirve para nada. La gran poesía, y la mía no lo es, en absoluto gran poesía, pero alguien también dijo, el gran poema es aquel que lo lees y que sales transformado, que eres otro. Es decir, que tienes una experiencia realmente profunda, no digo visionaria, no digo mística, pero de una conmoción intelectual y emotiva muy fuerte. Eso que dices, desde luego, es muy, muy importante, porque a veces la poesía en la actualidad se mueve por niveles muy superficiales, ¿no es así? Sí, esa es la gran pega de lo que se llamó, yo creo que también está pasando, pues las cosas pasan, pasó la poesía social, pasó la generación del 50, pasamos los novísimos, y ahora está pasando también, digamos, un poco la poesía de la experiencia, y vendrá otra sustitución que no sabemos muy bien, porque hay voces muy distintas y muy discordantes. Yo sigo, quizá no los libros, porque no tengo tiempo, la verdad, de leer mucha poesía, pero sí, por ejemplo, las buenas antologías de gente joven, siempre las leo. Siempre las leo y más o menos me voy dando cuenta de por dónde van los tiros. De manera que esa poesía
de la experiencia, pues quizá fue un tanto de superficie y trivial. Es decir, cuando mi querido amigo y colega Luis García Montero, y sí, es amigo nuestro, me imagino, lanzó aquello de que el poeta envuelto en las tinieblas de su montaña, en plan profético, en plan Bate, era una figura retórica y pasada del 19, pero bueno, claro. Por otra parte, el poeta, como os diría yo, obvio, y no lo es Luis, porque es más profundo que eso, pero hay seguidores en la línea de lo que anunció Luis. Hay poetas menores que Luis, que por supuesto entran en ese defecto. El poema obvio también tiene sus antecedentes, y todavía más tristes que Shelley o que Byron o que Vallejo, que también naturalmente de los grandes visionarios, que es don Ramón de Campoamor. Entonces, naturalmente lo que se hizo, y hemos leído mucha poesía de los 80 sobre todo, es una poesía campoamorina. Entonces, claro, tampoco tiene la gracia involuntaria que tenía don Ramón de Campoamor. Lees una necedad de notario de don Ramón de Campoamor, y a mí por lo menos me estalló una carcajada precisamente por algo que está en las antípodas de la poesía, porque está en el conformismo y en el universo absolutamente diminuto de su alcoba o de su comedor. Lo cual no quiere decir que no se puedan hacer poemas de alcoba y de comedor. Yo creo que intenta hacer unos poemas domésticos, para entendernos, sobre todo en ese último libro, que se llama Poeta en Diván, pero he tratado de reforzarlos o de retrucarlos o de envenenarlos, que también es un término que me gusta mucho, con salidas naturalmente a lo misterioso, a lo enigmático y a lo sorpresivo, que a mí me parece que es realmente otra de las, si no la más grande de las tareas de la poesía, naturalmente, es atacar, o es decir, acceder o interrogar a lo enigmático. Pues si te parece, Antonio, ha llegado el momento de que nos leas algún poema, si quieres, de Poeta en Diván, que es el último libro editado por tu ¿Preferís que lo elija yo? Sí, voy a hacer trampa porque voy a... Sí, porque vamos a centrar la atención en los últimos libros, aunque naturalmente vamos a ir hablando de todos a lo largo de esta estación azul. Voy a hacer trampa, digo, porque voy a elegir los cortos. Entre otras cosas para no darle al que va si espectador. El oyente es lo que quiere escuchar. Pero no darle... a mí los libros grandes de poemas y de lo que sea, de cualquier género, y los poemas largos me suelen ya fatigar mucho. Y nosotros recordamos a los oyentes que esta es la Estación Azul, el programa de poesía de Radio 3, y que hoy estamos dialogando y escuchando los poemas y conociendo la obra, iluminando, entrando dentro de la obra de Antonio Martínez Sarrión. Pues cuando quieras, Antonio. Se llama Decisión, y como gran parte del libro no tiene ningún empacho en declarar el que no tiene padrinos no se casa, el que no tiene padrinos no se bautiza, y creo que todos venimos de alguna parte, pero es decir, declara su procedencia en mi admiración, que es ya muy lejana y muy sostenida en la gran poesía helenística, la gran poesía alejandrina y en la gran poesía oriental, tanto del Medio Oriente como del Extremo Oriente. Lo que podemos percibir, porque realmente, que dicen en sus maravillosos símbolos lingüísticos, que realmente son pinturas, los poetas japoneses o poetas chinos, no lo sabemos. No sabemos decir. Realmente la traducción que hacen los chinólogos pues es una especie de hipótesis, lo cual no deja de ser una cosa admirable. En último término, la poesía es pura hipótesis. Rafael Alberti decía una cosa que, entre las cosas buenas que decía, también otras no eran tan buenas, pero decía que que es conveniente cuando se lee poesía en la lengua que uno no es suya, que haya alguna dificultad de entendimiento del poema, porque eso le da un elemento adicional de interés o de misterio. Bueno, pues en el mundo del Oriente, pase lo que pase a las traducciones que hemos leído de ellos, pero a mí me han hecho reflexionar y creo que me han influido, no sé si para bien o para mal, pero aquí está uno que pertenece a la tradición helenística más que a la extremo oriental. Y como digo, se llama Decisión. A dos hijos paridos
en plena juventud, se los arrebató con su furia una guerra. Otra se merendó a un muchacho avispado que vino al mundo para tapar huecos. La vida le dio un cuarto. No esperó. Con los pechos hinchados, lo abandonó en un campo, mientras cantan los rápidos, mientras caían las rápidas sombras. Nunca volvió la luz a aquella alma abismada. Ya que nos has leído un poema de Poeta en Diván, nos gustaría que nos dijeras algo de este libro. Ángel Luis Prieto de Paula habla de que tiene dos partes, como además está claro, el lector lo puede ver en el momento que abra sus páginas: Diván de Occidente y luego Diván en Oriente. Tú has estado hablando ahora de ello. Este libro, en el que se alude a Goethe, es una reflexión sobre muchas cosas, como dice Ángel Luis Prieto de Paula, es decir, sobre el desengaño, sobre la vejez, está la propia biografía. Sí, a mí me hubiera gustado, por supuesto que en gran medida es incluso en el título va, es un homenaje, como tú has dicho, Javier, o quizá la mejor colección final de Goethe lírica, que era Diván de Oriente y de Occidente, que aquí no está traducida, que hay apenas antologías, yo he tenido que leer en idiomas extranjeros, los que conozco, tampoco en alemán, sino traducciones inglesas o francesas, pero siempre me interesó mucho tanto Goethe como ese final de Goethe. A mí me gustaría que hubiera sido un libro más luminoso, o más esperanzado, o menos de madurez o de vejez, o entrando en la vejez que ha salido. Es decir, que a mí me hubiera gustado, pero tampoco descubro nada nuevo, porque es un modelo en toda la literatura, por lo menos del siglo XX, es el modelo de Thomas Mann, es el modelo de Ortega, es el modelo de Hermann Hesse, es el modelo de muchos, de Eugenio Dors, la figura egregia de Goethe, que, como sabemos todos, dijo aquel final maravilloso, no solamente el luz más luz, que siempre se repite, me parece que es apócrifo, pero lo que sí parece que dijo a sus deudos en la cama, dijo, no preocuparos porque no fui feliz, porque claro, realmente es un rasgo maravilloso de humor de Goethe agonizante. Tampoco he sido esa especie de... Pero en fin, sin llegar a ese poeta amado por las mujeres, por ejemplo, hasta los 80 años, con un cuerpo que su biógrafo o su confidente en la Eckermann, en las célebres conversaciones, describe. Yo no sé si lo habéis leído, pero yo a todos los oyentes les invito a que hay buenas ediciones en español sobre las conversaciones con Eckermann, y una de las cosas más hermosas del mundo, y perdona que haga esta digresión, es porque es un modelo también poético y humano Goethe, y eso ha querido ser en gran medida el homenaje mío. Descubren a Goethe muerto en su cama, le descubren la sábana o la colcha que lo tomaba, y Eckermann dice con una finura suelta que parecía un ángel, no tenía ni un átomo de grasa en el cuerpo, y parecía un ángel caído, un arcángel derribado. A mí siempre me pareció, es decir, esa figura del Goethe que tenía más de 80 años y con esa postura de ángel ante la muerte, pues claro, si eso, naturalmente todo eso conllevaba el que las chicas jóvenes como Bettina Brentano y como otras pues se quedaran diciéndole al maestro que podía arruinar su pequeña vida o hacer cualquier salvajada con ellas. Antonio, bueno, has comentado, hablando del libro Cantil, ese ejercicio que supuso, pero ¿cuándo, Antonio Martínez Sarrión, en qué libro, en qué momento de tu obra creativa, de tu vida creativa, decides cambiar esa línea que hemos mencionado y que incluso aquí comentabas, de reírte de esas pretensiones literarias de la juventud novísima en el poema Juventud y Confusiones? ¿En qué momento el poeta Antonio Martínez Sarrión, y de qué forma le llega el girar, el dar el cambio, el depurar su poesía? Bueno, como sea, eso se ha opinado por los estudiosos y por los críticos, pero yo voy a contar mi propia y rápidamente mi propia percepción del fenómeno. Digamos que toda mi primera época, hasta
precisamente El Centro Inaccesible, que es el libro, tenemos aquí. es un libro, es decir, el libro se llama El Centro Inaccesible y recoge los 4 primeros y los 3 primeros y uno inédito que se llama precisamente El Centro Inaccesible. Exacto. El Centro Inaccesible ya está diciendo realmente importante, es decir, frente a pretensiones totales e incluso algunas totalitarias o esperanzas de que realmente el mundo se pudiera arreglar a través, pues, no sé, de la práctica revolucionaria, etcétera. Pues claro, evidentemente el Centro Inaccesible está diciendo también que ese punto, que es el punto supremo de que hablaba André Breton, en que lo contradictorio se anulaba, y el sueño y la razón, y lo blanco y lo negro, y el hombre y la mujer, y todas esas cosas, te das cuenta que ese centro es totalmente inaccesible. Bueno, si tú ves esa conciencia. ¿Y cómo se produce en la práctica esa vivencia, en mi vida y luego naturalmente en mi escritura? Pues introduciendo, como se ha señalado también y como creo que es cierto, en ese último libro, la poesía amorosa, que no figuraba más que de una manera muy oblicua en los 3 libros anteriores. Los libros anteriores son libros muy cáusticos, son libros excesivamente culturalistas, en que a través del culturalismo lo que se hace es tácticas terroristas, casi en el lenguaje. Evidentemente yo estaba muy influido, sobre todo en el segundo, y en el tercero quizá en lo que hacía la Internacional Situacionista en París, con ocasión y después del mayo del 68, que era torcer. Yo no lo hacía como lo hacían ellos, o como lo hizo luego otro poeta de mi generación, cuya primera obra admiro mucho, que era torcer, digamos, los cómics triviales y ponerles unas, no sé cómo se llama, unas nubecillas, unos bocados de lo que decían absolutamente salvajes. Entonces esto lo hicieron con mucha gracia los situacionistas. Entonces a una historia trivial o reaccionaria, o de al ama de casa que espera a su maridito y tal, le ponía una salvajada en la boca, evidentemente. Y entonces eso me pareció inteligente. Lo que pasa es que yo en lo que no supe hacer es lo que sí hizo en la poesía, pero luego naturalmente también en sus novelas, que son bastante interesantes, aunque no me estoy refiriendo, para no dar más vueltas, a Manolo Vázquez Montalbán, cuya poesía no me parece lo mejor suyo ni de lejos. Está considerado un gran poeta, yo no creo que lo sea, pero sí en los primeros libros, los 2 primeros libros, por ejemplo, y en sus novelas utilizó un lenguaje, por supuesto, importado o cogido a la cultura de masas para darle un giro absolutamente radical. Y eso, de alguna manera, es lo que yo también intenté en esos 3 primeros libros, pero me salieron demasiado herméticos y demasiado culturalistas y demasiado prescindibles, la verdad sea dicha. Y en el libro, en El Centro Inaccesible, es un libro en que el elemento amoroso, con lo que tiene de feraz, lo que tiene de húmedo, lo que tiene de, de tierno, por supuesto, pues me abre seguramente una dicción menos encrespada, de la cual estoy muy contento. Sí. Este libro que se editó en el año 81 por Hiperión. Sí, con el prólogo de Genaro Talés. Sí, era un prólogo muy hermoso, y muy bien pensado y muy bien. Es cierto que eso no le va a molestar nada a Genaro, pero me utilizaba, estoy muy bien utilizado, para luchar es decir, era una lucha entre profesores. El prólogo suyo le hacía pandán, como dicen los franceses, le contestaba a otro prólogo realmente también muy meritorio y muy bien hecho de Carlos Busoño, a la poesía reunida de Guillermo Carnero, que salió en esta misma edición en el año anterior. Entre los profesores pues había sus piques, y hay que ver, es que realmente la poesía, entonces ellos son muy sesudos y tienen una gran formación lingüística y semiótica, etcétera, que yo de eso no sé nada, y tampoco me hizo muchas gracias a ese tipo de crítica, pero ellos sí. Entonces cruzaron las espadas, utilizándonos Carlos a Guillermo y Genaro a mí, pero me parece muy bien. Y después de esta manifestación de lo íntimo, a la que te has referido al hablar del Centro Inaccesible, después viene Horizonte desde la Rada
y de hace día, en donde también la existencia ocupa un lugar, ¿no? Hay una celebración de la existencia y también hay muchas sombras después, sobre todo en de hace día. Está muy bien visto. Sí, hay una especie de aceptación, porque también mi vida se orienta con la paternidad, etcétera, que también son datos muy, muy enriquecedores y que por supuesto se traducen en la poesía. Yo hago un tipo de poesía en que mi experiencia vital, aunque sea un poquito sesgada, aunque sea un poquito disfrazada, está presente, evidentemente. Pero lo que te dice Javier, tienes toda la razón y es muy perspicaz, porque en esa etapa, digamos, de cierto sosiego respecto a las tempestades anteriores, que no solamente eran ideológicas y emocionales y políticas, sino sentimentales, de mi propia vida sentimental, que fue bastante lamentable. La de los años 60 fue, como diría, y perdonad que sea tan pretencioso Rubén Darío, plural ha sido la celeste historia de mi corazón, dice Darío en un verso impecable. Sí. Pues también plural ha sido celeste y vertiginosa. Sí, yo creo que plural ha sido la celeste, no la vertiginosa, está muy bien esa corrección, historia de mi corazón. De manera que como fue muy vertiginosa, pues hay un acierto. Los nombres lo dicen, Horizontes de la Rada. ¿Por qué es Horizonte de la Rada? Porque el turbión ha pasado, porque la tromba mortal para los balleneros, que es otro título, naturalmente ya pasó. Y uno sobrevivió. Porque claro, es decir, ese libro de la tromba mortal para los balleneros es un libro que traduce de una manera cifrada, como tiene que traducir el arte, y no de una manera periodística o directa, o como quiera llamarse, o realista, por supuesto, traduce grandísimos conflictos, íntimos y no íntimos, y públicos. Pero es cierto que en De hace día empiezan otra vez a aparecer las sombras. El propio título de Hace día significa, bueno, este estado, digamos, un tanto paradisiaco, de vida sentimental cumplida, de paternidad cumplida y tal, está atacado por la gran enfermedad de los medievales, que era esa especie de desabrimiento del ánimo. No es realmente el aburrimiento, es una especie de alma vacía, de alma desabrida. Los místicos, sobre todo en su etapa, cuando hablan de sus etapas ascéticas, está en San Juan de la Cruz y por supuesto está en Santa Teresa, y en los místicos alemanes y en el maestro Eckhart y en Jacob Böhme. Es decir, todos los místicos, por lo menos de Occidente, hablan de un periodo de sequedad extrema, que da paso cuando da, a través de sus ejercicios, a la unión, a la forma unitiva, a la que tanto... Bueno, pues yo no quería decir, pero no son maldades porque realmente son poetas que yo admiro mucho, pero esas vías unitivas tampoco se pueden buscar, sino que se accede a ella después del periodo de sequedad al que hace referencia todo ese libro, y las sombras de Hace día son eso. Y tampoco se puede acceder a lo místico. Y yo estoy convencido de que poetas importantísimos de nuestra lengua en los últimos 50 años, de la generación anterior a la mía, que al fin y al cabo es la generación de 50, como José Ángel Valente. Yo creo que una de las grandes tragedias de José Ángel Valente, que es un poeta excepcional, se lo digo, y un crítico de primera magnitud, tan bueno a veces como Octavio Paz, o como Eliot, o como quien queramos. Pero Valente se empeñó en ser un místico, y él no tenía carne de místico, él no tenía facturas, hechuras, mejor dicho, de místico. Y yo creo que lo que quiso siempre, tendría otros modelos como Javés o como Celan, etcétera, etcétera, pero yo creo que, como le veía bastante más cerca, aunque era un gran cosmopolita, pero lo que era realmente sin esfuerzo María Zambrano, o lo que era en la época, en los textos más poéticos de María Zambrano, los menos filosóficos, y lo que era siempre el mejor poeta español, a mi juicio, del siglo, con Lorca, que es Claudio Rodríguez. Evidentemente, pues eso Valente no podía ni olfatearlo, y yo creo que lo tenía desazonado. Lo tenía bastante desazonado. Nunca lo dijo, pero el no poder llegar a cumbres, él llegó a cumbres conceptuales altísimas, ya concentrados, tremendos, ya poemas explosivos de la pura dinámica interna, que explotaban realmente con grandes satisfacciones, por lo menos con grandes impactos en los lectores. Pero llegar realmente a ese momento en que
volé tan alto que le dio la caza al alcance, o un no sé qué que vienen, repitiendo como es el verso San Juan, un no sé qué que vienen, un no sé qué que vienen. No me acuerdo de la última palabra. Sí. Pero algo así, un no sé qué, vamos a ponerle un no sé qué que vienen musitando. Esa vacilación del que. Ese es el momento en que la chispa del misticismo surge, que además no es un estado, como se sabe perfectamente, un estado sostenido, ni en los místicos de la tradición occidental, ni en la oriental. Yo también me preocupé mucho dentro de mi juego o de mi estilo fundamentalmente erudito o lector de la gran tradición zen, la del budismo zen oriental. Y ahí también, por supuesto, se ven, y yo creo que con más suavidad que los occidentales, se ve realmente esa especie de iluminación que es instantánea y que dura muy poco. Es decir, cuando se piensa que el estado místico era un estado sostenido, es absolutamente falso. Los testimonios de todos los místicos que han escrito son momentos de realmente, no se puede comparar porque sea una vulgaridad, compararlo con un superorgasmo. No es eso. Es otra cosa en que está todo en la mente y todo el cuerpo y todo el espíritu y todo el corazón y cada raíz de las células está realmente en otra dimensión. Antonio, pues ha llegado el momento que nos leas otro poema. Vamos a ver. Vamos allá. Esta vez a ver si hacemos menos trampa y lea algo un poquito más. Y seguimos en La Estación Azul, el programa de poesía de Radio 3, escuchando estas lecciones de vida y de literatura que nos está dando esta noche Antonio Martínez Sarrión. Bueno, este se llama Sin brújula por los astros. No por mi condición actual de sedentario y de hombre de meseta, tierra adentro, deja de conmoverme y darme alas las palabras que a un vacío cenotafio le hace decir el estro tan sutil de Calímaco, adoptando la voz de un ahogado en naufragio. Cuídate, navegante, del mar hondo, una vez que se han puesto las cabrillas. A mí me gusta mucho este poema porque realmente, concilia el elemento navegante o marítimo que está muy presente. Yo como hombre de tierra adentro estoy fascinado fundamentalmente por el mar y por los fenómenos del mar y de las mitologías de la mar. Y yo creo que están perfectamente esa advertencia del naufragio ante un cenotafio de un ahogado, y realmente la alusión a las cabrillas, que posiblemente serán las estrellas de Orión o alguna otra denominación mucho más científica. Me gustan mucho más las cabrillas. Y la advertencia al que se lanza a la mar, que somos todos, por supuesto, pues me pareció de lo más refinado. Cordura es el libro anterior, ¿no? Cordura es el libro anterior, sí. Poeta en diván. Poeta en diván, el libro de poesía. También anterior, sí. Por Tusquet. Un libro muy, muy completo, un libro muy, muy redondo. Nosotros, repasándolo, Antonio, te queríamos preguntar si había cierta ironía en el título. Veíamos una idea de transitoriedad, de despedida y también reflejabas en algunos poemas esa idea de la muerte, ¿no? Sí. ¿A qué respondía este libro? Bueno, la cordura es la cordura, muy bien visto. También, por tu parte, la cordura es la sagesse de Verlaine, que realmente no procedió con cordura ni cuando escribió Sagesse ni hasta el final de su vida, pues, porque la vida de Verlaine es una vida muy disoluta, muy disparatada. Cuenta, y también hay que contar alguna anécdota, porque quizá ligera lo puramente abstracto. Cuenta Sartre en un libro soberbio, que es el mejor suyo, que se llama Las Palabras, un libro corto y es genial. Cuenta la historia de su abuelo, que era un señor muy respetable y un profesor de lingüística también, y contaba delante del niño Sartre, antes de que le cortaran el pelo su mamá y viera que era una especie de ser horriblemente bizco. Eso también lo cuenta él,
pero cuenta que su padre contaba en la mesa, alguna vez cenando, que él había visto con sus propios ojos a Verlaine rodar de una taberna por el suelo, a la madrugada, borracho en un grado de etilismo absoluto. Bueno, pues es decir, lo que a lo mejor sin duda Verlaine no fue, y ni siquiera en ese libro, pues sí quería yo relatarlo, como es el mundo a través de una cierta sofrosine, para entenderlo, de una cierta... Es el tema siempre de la búsqueda de un cierto equilibrio, que no te lleve realmente a la sumisa aceptación ni de la realidad, ni del mundo, ni de los otros, sobre todo de los otros en sociedad, evidentemente. Es decir, que deje a buen recaudo una instancia crítica, pero por supuesto, es decir, sin duda alguna, y cuando eres mayor te das cuenta que un cierto sosiego espiritual realmente que nunca va a ser total, porque para eso realmente tendría que borrarse esa especie de incógnita que es la muerte, pero es beneficioso para la propia trayectoria del hombre, y desde luego puede dar algún fruto no deleznable, poético, en el caso de que yo haya acertado con el nombre de Cordura. Y en Cordura hay también de vez en cuando entreverados pues relámpagos azufrados y truenos malignos. En tu poesía está muy presente, eso está claro, la ironía. Y hay un aspecto que me parece que es interesante, sobre el que has hablado y que tú has reflexionado más de una vez, y es la idea de distancia y de distanciamiento al escribir poesía. Eso a mí me viene de Brecht, de Bertolt Brecht, que considero uno de los grandes escritores, más allá de su ideología, que podía ser perversa, y también habría mucho que hablar de la ideología perversa de Bertolt Brecht, porque era demasiado lúcido y demasiado inteligente para ser un puro peón del stalinismo. No lo fue. Ciertamente que se dejó querer mucho, porque le pusieron en Berlín Oriental un teatro a su disposición con todo, absolutamente, como además era un régimen estatal. Brecht pidió por esa boca para montar Cimbelino, o para montar Schiller, o para montar al propio Brecht, y se lo dieron todo. Claro, aprovechó muy bien. Es decir, el Estado en ese momento, el Estado suele ser mal patrón, y desde luego siempre exige unas gabelas, unas tarifas tremendas, pero Brecht lo hizo tan maravillosamente bien que, como sabéis, en plena Guerra Fría, y en plena y dura Guerra Fría de los 50, Brecht fue aclamado por Europa entera con el Berliner Ensemble, de manera que tuvieron que ceder todas las instancias mediáticas y periodísticas, que eran fundamentalmente poco adictas a la Unión Soviética, y seguramente hacían bien. Pero el distanciamiento viene naturalmente del efecto V, que él aplicó no solamente a todo su teatro, o a su teatro adulto, no al teatro expresionista de tambores en la noche, etcétera, pero sí al teatro adulto y a su poesía. A mí la poesía de Brecht, que leí traducida en una excelente traducción de Jesús López Pacheco, un poeta muy interesante, que naturalmente se le hizo el vacío y se tuvo que marchar de este país a morir en Canadá, y yo tuve la suerte el verano antes de morirse, verlo en una reunión y reconocer mi admiración por la obra de Jesús López Pacheco. Jesús López Pacheco, aparte de eso, hizo unas traducciones de Stuchenko excelentes, y hizo unas traducciones de Brecht excelentes, de la poesía de Brecht. Y en la poesía de Brecht también hay ese elemento que es de distancia irónica y de distancia histórica, porque también para hablar de problemas candentes utilizaba, es decir, tiempos remotos, o a Julio César, o a un legionario, o a una mujer que hacía la guerra en favor de los señores como Madre Coraje. Ahí hablaba Javier ahora de la ironía, también muchas veces como arma. Los destellos de compromiso, el compromiso ha estado también presente en la poesía de Antonio Martínez Sarrión. Sí. Lo que yo no he querido es hacer una poesía jamás programática, es decir, de consigna, ni de púlpito, ni de arenga. Y por eso, naturalmente, yo creo que la gran enseñanza
de las vanguardias y del postismo en particular fue a no tomarse uno demasiado en serio ni a él mismo ni a su utópico proyecto revolucionario, si lo había, o transformador, o si se quiere, emancipador de la humanidad. Yo siempre, por supuesto, creo en que el sentido de la historia o es la emancipación del género humano en su totalidad, del globo, no de Europa ni de Occidente, del globo, o no tiene sentido ninguno. Pero eso hay que decirlo de una manera, en la poesía, hay que decirlo de una manera totalmente oblicua y totalmente irónica, y si no, pues no. O satírica, porque también ese registro también existe. Y en mí yo creo que existe un registro reticente, un registro irónico y un registro franca y directamente satírico. Franca y directamente satírico. Yo me gustaría, para ilustrar, ya que vosotros habéis hecho los cortes anteriores de lectura, para ilustrar ese último efecto satírico. Este se llama Promesa antes de la agresión. Y bueno, pues no necesita aclaración, pero al final pues, podemos hacer porque también funciona la oblicuidad tanto en el título como en el desarrollo. Es una promesa con base o tomando pie también en un voto de los que hacían los antiguos. Pues, Venus, te ofreceré un par de palomas si mi amor, diría Catulo, por ejemplo, si mi amor me recibe de nuevo. Pues esto es una cosa así, de promesa a los dioses. Mi pluma más cara, una Waterman de punto muy suave, un cacharro de fina cerámica hecho en Cadaqués, que guarda mis lápices. El cortapapeles de acero con borla, tan pulido al tacto. El taco de mesa, que es mi lazarillo, y el reloj de tic-tac, tan discreto, que da gloria oírlo, pongo por testigo a los cielos que habré de ofrendarte, oh Ares, oh Dios de la guerra, si las tropas del torpe fracasan en su intento ilógico y borde de atacar los desiertos y gentes de Irak con el fin de quedarse con todo y quedarse. Pues en la mala lectura pues habréis visto que cumple por lo menos todas las reglas de la ofrenda a los dioses, en este caso a Marte, evidentemente, que es el dios de la guerra, si el señor Bush perdía su guerra en Irak, su agresión. Bueno, pues ahí evidentemente que esto es utilizando las fórmulas del voto a los dioses o de la ofrenda a los dioses, de que hablábamos, pues es un poema claramente sarcástico y brechtiano, porque naturalmente es decir, hacer un voto a los dioses antiguos, desde que sabemos por Hölderlin que ya no están entre nosotros. Y hay un libro, Antonio Martínez Sarrión, muy importante dentro de tu obra, que es Ejercicios sobre Rilke, que nos obliga a Ignacio y a mí a que nos digas algo sobre tu relación, que yo creo que es muy profunda, con Rilke. Bueno, la ocasión sí es muy profunda y yo creo que para mí es el más grande poeta europeo, quizá mundial del siglo XX. Rilke, sin duda alguna, sería el primero que yo tendría en mente. Y lo he transitado muchísimo, ha sido una de mis devociones desde la adolescencia hasta hoy. Y he leído muchas veces uno de los grandes libros de Rilke, que es Los cuadernos de Malte, que es realmente una especie de diario, ¿os acordáis? Sí, sí. De su estancia en París, un diario brumoso, lleno también de misterios y de apariciones y de fulguraciones raras. Un libro inquietante. Y en ese libro estaba mi mujer precisamente leyéndolo un día, encima de la cama tenía abierto, y abrí. Levanté a ver por dónde iba, e incluso para de paso leer 2 líneas. Y leí más de 2 líneas, que es una parte en que en el Malte dice Rilke que hay 9 maneras de escribir el verso. O sea, hay 9 maneras de tratar el verso, o de temáticas de la poesía, mejor dicho.
Entonces las temáticas él las enuncia de una manera absolutamente delicada y metafórica y perfecta, siendo oír los pájaros de la mañana, estar al lado de la cama de un moribundo cuando anochece. Es decir, hay 9 motivos que son los que él estimaba que merecen un tratamiento poético. Y acepté el desafío de Rilke. Y esos 10 o 12, no sé cuántos son, pero fueron 10 o 12 o 15 poemas. Realmente, eso no está dicho, pero sí está puesto para el lector que esté un poco atento, la página de Rilke, en la cual los enuncia. Y de una manera muy oblicua. Cada poema obedece a un reto rilkeano, ¿no? Y así quedó el libro. Igual que ahora destacaba Javier tu pasión por Rilke, dentro de lo que es la lengua española, la lengua castellana, está la figura de Octavio Paz, que ya has mencionado ahora, ¿verdad? Octavio Paz fue para nosotros, para nuestra generación, lo que Ortega para la generación del 27. Es decir, un maestro de rumbos, de continentes, de posibilidades, de autores, de orientaciones, de universos. Realmente es un hombre, una feracidad infinita. Octavio nos fue enseñando, y además acordaos que en aquellos años Octavio Paz publicaba cada 6 u 8 meses un libro, bien de recopilación o nuevo, y desde que leí una primera edición del Arco y la Lira, que me regaló, por cierto, Terence Moix, que era entonces un hombre que no estaba tan metido en el mundo de la comercialización del libro, que se vende mucho, sino un hombre muy exigente en los años 60, y esto en el 65, 66, que él vivió 2 años en Madrid, que fuimos amiguísimos, que estábamos siempre juntos, muy feraz también la amistad, pues me regaló el Arco y la Lira, y fue mi primer contacto con Octavio Paz. Toma, ese libro de ensayos fastuosos. Y luego ya lo leí todo, y además tuve la suerte inmensa de compartir un par de días con Octavio viajando hacia Segovia y Ávila, en compañía de algún otro amigo. Porque él, durante la Guerra Civil, había estado en el 37 en el Congreso Célebre de Valencia, de la Libertad de la Cultura, el Congreso Antifascista de Valencia, pero no había podido, por razones de frente, conocer Ávila o conocer Soria o conocer Segovia. Y naturalmente, sobre todo Ávila, me acuerdo muy bien, le atraía muchísimo diciendo, ¿en qué mundo, en qué entorno se crearon San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús? Yo me acuerdo que fue impresionante el viaje, porque no solamente hablamos de la mística, y lo vi deslumbrado y en silencio durante un cuarto de hora ante las murallas de Ávila y el paisaje que se ve desde ellas, sino que hablamos de muchas cosas y me contó muchas historias que él no ha hecho en sus biografías, por ejemplo su relación íntima con Bataille y en qué consistía, y sus encuentros y desencuentros con Bretón, cosas que no ha hecho. A mí lo único que le reprocho a Octavio Paz, vamos, políticamente también tendría que hacer algún distingo del último Paz, que no estoy muy de acuerdo con él, pero literariamente lo único que le reprocho a Octavio Paz, que es un escritor gigantesco, un maestro total, es que no haya hecho una buena autobiografía. Intentó, pero ya era muy tarde. Publicó un librito que se llamaba algo así como Trayectoria o no sé cuánto, que era un telegrama. Y desde luego Octavio, hombre, lo ha dejado todo dicho en sus grandes textos poéticos y críticos. Yo creo que es mucho mejor crítico Octavio Paz, yo no sé qué pensáis, muchísimo mejor crítico Octavio Paz que poeta. Como crítico es insuperable, y como poeta es un buen poeta, simplemente, sobre todo en los poemas largos, curiosamente, y sobre todo en Piedra de Sol. Piedra de Sol es uno de los grandes poemas de la lengua, y por supuesto no desmerece frente a las coplas de Jorge Manrique o al Cristo de Unamuno, etcétera, etcétera. Sí que es una obra maestra. Pues vamos con un poema de cordura que nos tienes prometido. Sí, Antonio. Sí. Vamos a ver si lo leo con cierto aseo. Este poema se llama Dos tipos, entre otros, de elocución poética, y tiene claramente un título didáctico. Luego creo que el poema no es tan didáctico como parece, no es porque su título parece un capítulo, una lección de una cátedra de filología. Has envidiado a veces
tienes que confesarlo, no alcanzar estatura de poeta floral, Góngora, Federico, Pablo García Baena, enjollado, inconsútil, en volandas, lujoso, con esa aura de danza hipnotizante que desborda fragancias de jazmín y albahaca y estremece los ánimos y en lágrimas aflora cuando nocturnas cruzan vírgenes desoladas en los ritos no menos paganos que católicos de las viejas y sabias procesiones del sur. El modo tuyo, hombre de castro en la frontera o cruce de caminos borrado por los cierzos, o abrasado y sin sombra por un sol de venganza, que recorrían oscuras mesnadas de pecheros, no te empeñes, acepta, es el de costalero, entre treno y blasfemia, que a la imagen levanta y va dilapidando en las tabernas cuanto los suyos aguardaran contra toda esperanza. Es un poema, a mi juicio, absolutamente descriptivo del tipo de poeta que soy yo. Un día hablándolo porque el libro lo conocía Pablo García Baena, que es un buen amigo y un poeta excepcional, le hacía mucha gracia. Dice, claro, a nosotros, a Góngora, a Federico y a mí, nos has puesto como, y además está intencionado, y él lo pilló perfectamente, la ironía, ¿no? Como grandes vírgenes en las procesiones del sur. Y tú te has puesto, es decir, un prueba de contrastes, un poco hiperbólico. Ellos son las grandes vírgenes y los grandes enjollados y los grandes barrocos, que lo es Góngora, que lo es Federico, que lo es Pablo García Baena, y yo soy realmente un costalero. Es decir, yo soy el costalero que lleva a las vírgenes. Además eso. Hay poetas florales y vírgenes dolorosas, y luego estamos los que llevamos a los poetas por debajo, metidos, y los que no se nos ve. De manera que es un poema entre irónico y no sé cómo decirle, no sé cómo deciros. Está ahí. Está ahí. Realmente yo lo diría que es un retrato mío. Es un autorretrato. Pues igual se podría haber llamado dos formas de locución poética, que lo es, que es mi forma y la forma de los poetas, como también autorretrato. Pues con ese posible autorretrato, Antonio Martínez Sarrión, cerramos hoy la Estación Azul. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Ha sido una felicidad. Y a todos los oyentes, Javier, pues esta semana. Pues buenas noches, y desde luego hemos vivido en suspenso los últimos minutos, una hora, aprendiendo muchísimas cosas, además de nuevo recomendarles de aquí, desde la Estación Azul, la lectura de la obra de Antonio Martínez.